Hola amigos, bienvenidos y bienvenidas a esta videoclase del canal Física y Mates. Vamos a hacer el ejercicio que estáis viendo en pantalla. Vamos a derivar la función y de x igual al x elevado a la tangente de x. Siempre que vamos a derivar una función, os digo lo mismo. Tenemos que ver qué tipo de función tenemos, porque dependiendo del tipo de función que tengamos, vamos a aplicar una regla de derivación u otra regla de derivación diferente. Entonces vamos a perder unos segundos en ver qué tipo de función tenemos. Fijaros que es una potencia cuya base es x, es decir, una función de x, y cuyo exponente es tangente de x, es decir, otra función de x. Por lo tanto, podemos decir que la función que tenemos aquí es del tipo igual a una función de x, que es la x, elevada a otra función g de x, que es la tangente. Identificando, lógicamente, la f de x con la x y la g de x con la tangente de x. Este tipo de funciones se llaman potencial exponencial. Y tenéis que recordar cómo se derivaban. Os pongo aquí la fórmula de la derivada. La derivada de este tipo de función es ella misma, es decir, la función f elevada a la función g, por paréntesis, la derivada de g, es decir, la derivada del exponente, por el logaritmo neperiano de la base, más el exponente sin derivar por una fracción, en el numerador la derivada de la base y en el denominador ponemos la base de la función. Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es aplicar esta fórmula, ¿no? Hemos identificado ya la f de x como x y la g de x como la tangente. Y si observáis la fórmula, vamos a necesitar cuánto es la derivada de g y cuánto es la derivada de f. Por lo tanto, ya que tengo aquí f y g, las voy a derivar. La derivada de f, pues es muy sencilla, la derivada de x vale 1. Y la derivada de la tangente es una derivada que suele originar mucha confusión. Por lo tanto, la voy a hacer despacito y con cuidado. Cuando teníamos una función como la tangente de h de x y queríamos derivarla, teníamos dos posibles derivadas. No son dos posibles derivadas, realmente es la misma, sino dos aspectos o dos fórmulas. Una decía que esto era igual a una fracción. En el denominador se ponía el coseno al cuadrado de la función y arriba su derivada. Y la otra expresión decía que escribiésemos 1 más la tangente al cuadrado de la función y todo eso lo multiplicábamos por la derivada. Yo normalmente, casi en el 100% de los casos, utilizo esta primera expresión de aquí. Deciros que esto y esto se demuestra matemáticamente que es lo mismo. No penséis que son dos fórmulas. Es la misma fórmula, lo que pasa es que a veces en algunos libros se aplica de esta manera y en otros se aplica de esta. Yo casi siempre la aplico de esta. Por lo tanto, si miráis nuestra función tangente, la h de x, la función que tiene como argumento es x. Por lo tanto, ¿cuánto sería la derivada de g? Pues sería, usa nuestra fórmula, pongo en el denominador el coseno al cuadrado de x, y aquí arriba tendría que poner la derivada del argumento de la tangente, que como es x, la derivada de x vale 1. Y ya tendría la derivada del exponente. Bueno, pues nos ha servido este ejercicio para repasar cuánto vale la derivada de una función. Tenedlo presente porque en este tipo de cálculos os equivocáis muchos. Bueno, pues vamos a aplicar la fórmula esta que tenemos aquí, ya solo tenemos que sustituir. Y' es igual a la función f elevada a g, es decir, a x elevada a la tangente, por paréntesis, la derivada de g, que hemos calculado que es 1 partido por el coseno al cuadrado de x, por el logaritmo neperiano de x, porque es el logaritmo neperiano de la función f, que es x, más la función g, que es la tangente, por una fracción, y ahora ponemos arriba la derivada de f, que hemos calculado que es 1, entre f, que es x. Y esta sería la derivada.
quiero hacer una pequeña aclaración o poner una pequeña nota. Y es que normalmente a 1 partido por el coseno de x se le llama secante de x. Por lo tanto, 1 al cuadrado, que es 1 entre el coseno al cuadrado de x, es lo mismo que la secante al cuadrado de x. Esto significa que si yo sustituyo este 1 partido por el coseno al cuadrado de x por la secante, me quedaría lo siguiente. Y' x elevado a la tangente por la secante al cuadrado de x por el logaritmo neperiano de x más la tangente de x por 1 partido por x. Entonces fijaros una cosa. Al multiplicar la tangente de x por 1 partido por x es lo mismo que tangente de x partido por x. Si queréis lo podéis dejar así. ¿De acuerdo? O bien lo voy a dejar como estaba antes para que no os confundáis mucho, por 1 partido por x. ¿De acuerdo? Entonces lo único que he hecho ha sido sustituir el 1 partido por el coseno al cuadrado de x, lo he cambiado por la secante al cuadrado de x, ya que como acabamos de ver en esta nota es lo mismo. Y podéis expresar la derivada de la función o bien de esta manera, o bien de esta otra, o bien de la última forma que os he dicho, que es dividiendo, escribiendo, porque esto de aquí se puede escribir como tangente de x partido por x. Entonces podéis expresar también la derivada como x elevado a la tangente por paréntesis la secante al cuadrado por el logaritmo neperiano de x más tangente de x partido por x y cerramos el paréntesis, como queráis. Bueno amigos, esto ha sido todo. Espero que el vídeo os haya resultado interesante, que hayáis aprendido. Si ha sido así, por favor, dadle al botoncito de me gusta y así me apoyáis. Suscribiros al canal, así también me apoyáis y es favorable para vosotros, porque así estáis al corriente de todas las novedades que vamos subiendo. Y recordad una cosa importante, no lo digo casi nunca porque doy por hecho de que todos lo sabéis. En la información del vídeo que aparece debajo del reproductor de YouTube tenéis un enlace donde podéis descargar en formato PDF todo lo que he escrito en la pantalla por si lo queréis imprimir para usarlo como apuntes. ¿De acuerdo? Pues nada amigos, compartir este vídeo con vuestros amigos y si tenéis alguna duda la podéis dejar en los comentarios que yo trataré de responderla lo antes posible. Un abrazo amigos, estudiad y portaos bien. Hasta luego.